Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Fernández, Alex, que es como todo el mundo me conoce, y soy EA4FK. Os voy a dar una charla, que no una chapa, sobre otro proyecto en el que me he involucrado en los últimos meses, que es cómo medir la cifra de ruido de los previos de antena. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me meto yo en este lío? Que se llama el proyecto CANFI. Primero, esta es la agenda, por qué me he metido. Vamos a hacer un pequeño repaso porque es necesario tener esos fundamentos que no son ecuaciones diferenciales, o sea que no se asuste nadie. Esto es álgebra muy sencilla, pero sobre todo dejar claro conceptos como qué es la relación señal-ruido, qué es la cifra de ruido y el factor de ruido, porque la literatura no ayuda muchas veces. ¿Cómo saber la cifra de ruido de nuestro equipo? Que nos va a ayudar, si vamos a trabajar en satélites, a saber qué necesidad de antena, ganancias, etcétera, vamos a tener para recibir satélites que están muy lejos o que tienen muy poca señal. Vamos a ver cómo se mide la cifra de ruido, qué metodología se usa y cómo construirse un medidor de cifra de ruido para usar en casa, ¿vale? Sin tener que hacer grandes dispendios económicos. Y también cómo hacer una cabeza de ruido, que es un generador de ruido como este, ¿vale? Seguro que alguno dice, esa caja es de AliExpress. Efectivamente, la caja es de AliExpress. Luego veremos cómo funciona y cómo se calibra la cabeza de ruido, que es una de las cosas más, vamos a decir, delicadas, pero no imposible. Y por último veremos que esta es una medida que, como todas las medidas, tienen incertidumbre, y esta especialmente es bastante puñeterita. Ahora bien, si conoces cómo funciona, también lo puedes controlar. Así es que, después de esto, vamos a la primera. Una cosa cada vez que salgan fórmulas con las letras en itálica, en cursiva, voy a estar hablando de magnitudes logarítmicas, como los decibelios por milivatio, de ese tipo, y si no son cursiva, son potencias. Pueden ser vatios, pueden ser milivatios, fundamentalmente son magnitudes lineales. Lo digo porque cuando yo empecé a estudiar sobre esto, una de las dificultades que tenía es que en la literatura muchas veces cambian los nombres, y posiblemente yo también los cambie sin querer durante la presentación, pero espero no hacerlo, ¿vale? Y todos los logaritmos son en base 10, no hay ningún logaritmo neperiano. Bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué necesitaba hacer esto? En febrero presenté un proyecto en el que estoy trabajando en una reunión virtual del Micromeet, que es una serie de LNAs o de amplificadores de bajo ruido para distintas frecuencias para usar con el Pluto. El Pluto es un SDR fundamentalmente diseñado para la educación, que va desde, en cuanto lo modificas, que es 2 líneas de software, de 50 hasta 6 gigas, y creo que eso es una oportunidad para hacer un transceptor SDR, ¿vale?, que vaya desde 70 megas hasta 5,6. Y ahí hay un montón de bandas de radioaficionados. 2 metros, 70 centímetros, 13, 23, incluso 5650. Me lié a hacer diseños con el Cux Studio, etcétera, y hacer algunos prototipos de los LNAs. Y pequeñas variaciones en el diseño de la entrada y en el diseño de la salida hacen que el dispositivo, aunque sea un dispositivo de muy bajo ruido per se, pueda ser muy ruidoso o estar más cerca del ruido mínimo que ofrece el dispositivo. Así es que tenía una necesidad de poder medir la cifra de ruido. Medir los LNAs que iba a hacer como prototipos, aquí tenéis algunos, y las soluciones profesionales. Yo no soy un profesional ni me dedico a esto de forma profesional. Pues esa cabeza de ruido, si alguien ve el precio, llega hasta 18 gigas, son 2.400 euros masiva. ¿Qué es lo que pagas? La calibración, ¿vale? La estabilidad, pagas muchas cosas, ¿vale? Y un medidor de esos, he puesto una foto de uno. Normalmente todo el mundo utiliza el 8970B, que los hay de HP, de Agilent, etc.
Pero bueno, esa solución me parecía un poco cara. La de segunda mano tienes una dificultad, es que puedes encontrar cabezas de ruido de segunda mano, pero a la mitad de ese precio, o sea, por debajo de 1.000 euros es difícil encontrar una razonable y tienes una duda de si está calibrada bien o no. Y encontré que había soluciones que habían hecho los radioaficionados. Uno en los años 90 que se publicó en Dubus, que se llama Panfi, y luego en el 2015 otros alemanes hicieron una cosa que se llama Canfi, que veréis que es una solución muy sencilla. Bueno, ¿qué es el ruido térmico? Del que voy a hablar no es del ruido de las interferencias que tienes en una frecuencia o en muchas frecuencias, sino del ruido térmico. El ruido térmico es aquel que se genera por parte de un conductor simplemente porque tiene electrones que se mueven. Ese es un ruido inevitable, a excepción de una situación que es a 0 grados Kelvin, a 0 Kelvin, mejor dicho, al cero absoluto, los electrones ni nosotros nos moveríamos, entonces ahí no hay ruido. Pero a temperatura ambiente, la fórmula que determina cuál es la potencia del ruido es K, que es la constante de Boltzmann, B, el ancho de banda con el que estoy midiendo ese ruido, y la temperatura en grados Kelvin, que está aquí, ¿vale? Si lo transformo en dBms, es que tengo que mirar para allá, la fórmula, he puesto ahí las fórmulas para que os pueda servir luego cuando publique la presentación, por si queréis consultar. Sería la potencia en dBms es 10 por el logaritmo de esto más 10 por el logaritmo del ancho de banda. Y lo he separado simplemente porque el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, porque nos es muy conveniente. Nos es muy conveniente porque si yo cojo que el ancho de banda sea 1 hercio, esto vale 0 y este valor de aquí es menos 174 dBms. 174 dBms es la potencia del ruido térmico de una resistencia, ¿vale? Cuando la mido con un ancho de banda de 1 hercio. Y como veis en la fórmula, la R no aparece. Es decir, me da lo mismo si la R es 50, que 75, que 600. Pero lo que sí que es importante es que, ahora voy a la tablita, es que el medidor tenga la misma impedancia que la R que estoy midiendo. Porque si no tiene la misma impedancia, como ocurre con las antenas, tengo energía reflejada. Por tanto, a la hora de medir ruido, primer concepto, tengo que medir contra un medidor que tenga una impedancia adecuada a lo que estoy midiendo. Aquí tenéis, por ejemplo, cuál es el valor de 10 por el logaritmo de B con 2,4, que es el ancho de banda de SSB, por ejemplo. Eso sumaría a 174, es decir, el ruido que genera una resistencia, una carga de 50 en una situación de temperatura ambiente, si lo miro en 2,4 kilohercios, es como 140, menos 140 dB. Esa sería la potencia que mediría. Pensar que el ruido, cuanto más gordo es el tubo, más ruido entra. Si es más pequeño el tubo, menos ruido entra. Esa es la idea, ¿vale? La siguiente, perdón, bueno, ya lo dejo así. La relación señal-ruido. En toda comunicación no la puedes establecer si tú no identificas y diferencias la señal respecto al ruido. Si aquí estuviéramos todos gritando sería muy difícil que yo pudiera hacerme hablar, ¿no? ¿Se me oye sin micrófono? Vale. Muy bien. Pues entonces, ¿cuál es la relación señal-ruido? Es simplemente la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido. Magnitudes lineales. Si lo hago en logaritmos, es 10 por el logaritmo de 1, 10, es decir, la resta entre la potencia en dBms de la señal menos la potencia en dBms del ruido. Es así de sencillo. Por eso en los manuales, luego veremos uno, te hablan de 10 dB señal ruido. Es decir, la señal 10 decibelios por encima del ruido que tengas. ¿Qué es el factor de ruido? Y no la cifra de ruido. El factor de ruido es la degradación que produce en la relación señal-ruido un dispositivo, por ejemplo, un previo de antena. La señal-ruido que tienes a la entrada va a ser distinta que la que tienes a la salida. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la ecuación matemática al final. Señal de entrada dividido entre el ruido de entrada, señal de salida dividido entre el ruido de salida. ¿Y cuál es la señal de salida? Pues la de entrada multiplicado por la ganancia,
Y el ruido de entrada también te lo multiplica por la ganancia, pero te añade otro, que es que esto también genera ruido, ¿vale? Ese ruido que se genera, al final, dividido entre la ganancia por el ruido de entrada más 1, es el factor de ruido. ¿Cómo define la IEE, es decir, la coordinadora de ingeniería de electrónica, el factor de ruido? Cuando esto, ruido de entrada, se mide con una resistencia a temperatura de 17 grados ambiente, 290. En muchos sitios lo veréis con T0. Pero el concepto que creo que es importante es el factor de ruido de un dispositivo depende del ruido que genera, ¿vale? Siempre va a ser mayor que 1, porque el 1 está aquí. Y aunque este número sea muy pequeño porque tenga mucha ganancia y esta potencia sea muy pequeña, siempre va a ser más que 1. Y por tanto la clave está sobre todo en comunicaciones, como decía antes Rick, de satélite, donde las señales son muy bajas, es cómo consigo aumentar la ganancia sin añadir demasiado ruido que me deteriore todavía más la relación señal-ruido. ¿Qué es la cifra de ruido? Lo anterior era el factor de ruido, F, ¿vale? Los ingleses le llaman noise factor, ¿vale? ¿Qué es la cifra de ruido? Noise figure. El NF a veces tampoco ayuda, ¿vale? Pero la cifra de ruido es sencillamente la expresión del factor de ruido en logarítmico, en decibelios. Y es simplemente 10 por el logaritmo de F, ya está. Y ahí tenéis la fórmula de cómo moverme de logaritmos a lineal y de lineal a logaritmos, ¿vale? De esa forma es más fácil. Otra forma de medirlo, el ruido, es lo que se llama la temperatura equivalente de ruido. No significa la temperatura en la que esté el preamplificador de antena. Es un artificio matemático, ¿vale?, para determinar o para medir el factor de ruido o la cifra de ruido de un dispositivo. En general nosotros acostumbramos a trabajar mucho en decibelios, porque así lo ponen los manuales de los equipos, porque lo ponen los manuales de los previos que podemos comprar, ¿vale? Pero como recordatorio, ahí tenéis la fórmula, 3 decibelios de cifra de ruido significa factor 2 de ruido y 290 grados Kelvin. ¿Mucha gente lo usa esto? Muchísima. La temperatura de ruido en general, como medida, la usan mucho en radioastronomía. Esto es un LNA de 32 a 38 gigas que utilizan en el radiotelescopio de Lleves en Guadalajara. Esto lo saqué de un documento que ellos tuvimos. Estos, además, para asegurarse que su cifra de ruido baja aún más, a temperatura ambiente tiene 176, que eso es aproximadamente en 32 gigas, pues como 3 dB o quizás algo más. Pero lo que hacen luego es los enfrían, los criogenizan y con eso le pueden bajar la temperatura de ruido hasta 44 grados. Dispositivos que amplifican 30 decibelios, creo que era entre 32 y 38, con 0,25 de cifra de ruido en 32 gigahercios es alta tecnología, ¿vale? Bueno, cifra de ruido, factor de ruido, ¿de acuerdo? Señal ruido, bueno. La siguiente es, ¿cuál es el factor de ruido o la cifra de ruido de mi receptor? Esa pregunta yo me la hice hace ya muchos años y alguien me contestó mandándome una fórmula. Pero después he intentado investigar el porqué. La respuesta de cómo saber la cifra de ruido de mi receptor en el enchufe de la antena, ¿vale?, es muy sencillo. Todos los datos los tenemos en el manual del equipo. Y la fórmula es esta. Esa es una copia de las hojas de datos del TS2000, que es el que tengo yo. Ancho de banda con el que se está midiendo la sensibilidad, 2,2 kHz. ¿Vale? Señal ruido, 10 decibelios. Sensibilidad menos de 0,11 en 144 en 430. 0,11 microvoltios. Desde luego no lo ayudan porque esto está para usarlo con decibelios, ¿vale? Pero es muy sencillo convertir la sensibilidad en microvoltios a dBm. Simplemente lo convertimos a voltios, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 50, que es la resistencia o la impedancia que tenemos a la entrada de la antena, y lo multiplicamos por 1000 para que se convierta
en milivatios, y con eso lo que tenemos, si no me falla esto, es 0,11, son una sensibilidad de menos 126,11 dBm. ¿Qué significa? Que si recibo esa señal, yo tendré una señal ruido de 10 dB. Algo así para arriba porque como todos ya casi todos tenemos SDR, acabamos viendo más que escuchando o viendo el Smithers, ¿vale? Con un ancho de banda de 2,2 kHz. Meto todos los datos en la fórmula y me dice, el equipo tiene una cifra de ruido de 4,4. Eso nos es muy útil para la siguiente diapositiva que voy a poner ahí. La pregunta es, Alex, bueno, dice que la sensibilidad es 0,11. Si pongo menos 126 con un generador, ¿me va a dar 10 de señal ruido? Si lo haces con un generador conectado a la antena, sí, que es como lo han medido. En cuanto tú tengas un cable, etcétera, las cosas no van a ser así, porque empiezas a tener otros componentes en el circuito, otros dispositivos que van a hacer que eso cambie. Esto es más fácil de entender de lo que parece, ¿vale? Estos son 3 dispositivos, una resistencia, un amplificador, otro amplificador, que es lo que al final tenemos en un receptor. En un receptor tenemos conversiones, etcétera, pero lo que vamos es aumentando la ganancia de la señal que nos llega hasta que es capaz de salir por el altavoz, ¿vale? ¿Cuál es la cifra de ruido que genera la resistencia? La fórmula de antes. ¿Cuál es el ruido que tenemos en la segunda etapa? Pues el que entra multiplicado por la ganancia más el ruido que genera la primera etapa. ¿Cuánto es en la segunda? Pues volvemos a hacer lo mismo. El de aquí ahora lo vuelvo a multiplicar por la ganancia de la segunda etapa, el ruido que ha generado lo multiplico por su ganancia y él también contribuye con su nueva cifra de ruido. En resumidas cuentas, sobre el factor de ruido de entrada que tenga, es decir, el ruido galáctico, etcétera, que tenga en la antena, se me añaden más ruidos. Y la fórmula que lo define, muy importante, son valores lineales, no son decibelios, ¿vale? Es la que tenéis aquí. Es decir, el ruido total del sistema, el factor de ruido total del sistema, cuando pongo previos, atenuadores, cables, etcétera, es fundamentalmente responsable la primera etapa tanto por su factor de ruido como por su ganancia. Por eso en el diseño de receptores es muy importante cómo lo equilibras y cómo haces el primer paso, el primer dispositivo que pones, ¿vale? Ejemplo estándar. Equipo de 2 metros, como el que yo os he visto, 20 metros de RG213. Alguien me puede decir, hombre, podrías poner un Ecoflex 15, vale, pero es que no tengo pasta, solo me da para el 213, ¿vale? 20 metros, eso atenúa 1,9 dB. Que aplico las fórmulas anteriores, aquí hay 2 etapas, el cable y el equipo. El equipo en total, al final, con todo esto, me ha empeorado la cifra de ruido, lógico. Le he añadido una atenuación de 1,9 decibelios. Un atenuador a temperatura ambiente tiene la misma cifra de ruido que su atenuación. Y digo a temperatura ambiente porque si yo fuera capaz de poner el cable a 0 Kelvin, ¿vale?, seguiría atenuando 1,9, pero su cifra de ruido sería 0. ¿Vale? Podéis buscar la literatura, pero es muy interesante desde el punto de vista de cómo las temperaturas afectan a la cifra de ruido. Siguiente, me compro un LNA y como no puedo subir arriba a ponerlo, lo pongo delante de la radio después del cable. Esta combinación es mejor que la anterior, ¿vale?, pero solo tengo una mejora de 6,3 hasta 2,9, o sea, 3 decibelios. Bien, no está mal, pero no es la solución óptima, porque la solución óptima es esta. Pongo el LNA junto a la antena, cuantos menos pérdidas ponga por delante, tengo el que tiene menos factor de ruido. Aquí tendría la primera etapa, tiene menos 1,9 de factor de ruido, esta tiene 1, ¿vale? Con lo cual la mejora es notable. En resumen, si ponemos un LNA y no tienes otra opción, al lado del receptor te puede ayudar un poco, pero si la pones en la antena vas a notar muchísima mejoría, porque respecto a la situación inicial tienes 5 decibelios. Eso es muchísima señal.
muchísima señal, no solamente visual en el SDR, sino además auditiva, ¿vale? Por ejemplo, en Charlie Whiskey. ¿Cómo se mide la cifra de ruido? Vale, Alex, esto parece no parece sencillo. Es bastante simple. Yo mido la potencia de una resistencia que esté a temperatura ambiente, a 17 grados, ¿vale? Y luego le mido la potencia generada a una resistencia que está más caliente. Ya está. Y sé la temperatura a la que está. Mido las dos potencias y hago el cociente. El cociente, no hace falta que el medidor sea súper exacto, ¿vale? Lo importante es que el mismo error que tenga midiendo la potencia cuando tengo la resistencia fría y cuando mide la potencia de la resistencia caliente sea el mismo, porque al final lo que me importa es la relación, ¿vale? Para evitar tener que andar con el soplete, caliento una resistencia, enfrío la otra y tal, se desarrollaron unos sistemas que es un generador de ruido. Esto es una cabeza de ruido profesional de Keysight, donde veis aquí tiene una tabla con una cosa que se llama ENR, que ahora veremos, que es el exceso de ruido, es decir, es la potencia de ruido adicional que da cuando la alimento con una tensión. El estándar industrial es 28 desde los años 60 y se sigue manteniendo. Es decir, esta cabeza con este conector BNC recibe tensión desde el medidor y le pone a 28 y a 0, 28 y a 0. Cada vez que está a 28 y va haciendo cálculos de ese cociente. Y con eso ya tiene el factor Y de este chisme. Bueno. Como os he dicho, el exceso de ruido es simplemente la diferencia entre la potencia de ruido generada cuando la cabeza de ruido está apagada y cuando está encendida. Puedes hacerlas de diversos niveles de incremento de ruido, de 2 decibelios, de 6, de 15. El 15 es un estándar bastante amplio porque se puede utilizar para un rango muy grande de cifras de ruido, ¿vale? Pero si estás midiendo cifras de ruido muy pequeñas, necesitarás un ENR en general más bajo. Un ejemplo muy sencillo que a mí además me abrió los ojos para entender bien el ENR. A temperatura ambiente hemos visto que la potencia de ruido es menos 174. Una cabeza de ruido que tenga 15 dB de ENR está generando una potencia por hercio de menos 159 dBm. Ese es el concepto, es decir, es cuánto ruido genero de forma controlada, ¿vale? Pero la clave está en cómo mido potencias tan pequeñas. Para eso lo que utilizamos es un medidor de potencia muy sensible, ¿vale? Y lo que hago es, primero conecto la cabeza de ruido, esta no es la profesional, ¿eh? Esta es Made in Alex, que podéis además hacerla vosotros también. Primero conecto la cabeza de ruido al medidor y en el medidor mido dos potencias, cuando la enciendo y cuando la apago. Y con esta sencilla fórmula sé que el factor de ruido de este sistema, ¿vale?, es la cifra del exceso menos el Y de arriba menos 1. Con esto consigo cuál es la cifra de ruido y el factor de ruido, porque es lo mismo, son formas de interpretar la misma cosa, el factor de ruido del medidor con esta fuente que tiene ese exceso de ruido generado. La siguiente es mido. ¿Y cómo mido? Pues pongo el dispositivo, el previo de antena aquí, y vuelvo a tener un sistema de dos etapas. Esta sería la segunda, porque va todo integrado y me da lo mismo, he medido el ruido de esto, quiero saber el ruido de esto, y aquí tengo la fuente que sigue teniendo el mismo ENR de arriba, ¿vale? Vuelvo a medir el factor Y, es decir, la potencia on y la potencia off, cuando se enciende y se apaga la fuente, y tengo ahora lo que es todo este ruido. Tengo el factor de ruido de todo el sistema, el LNA más el medidor, y aquí solo el medidor. Lo único que me hace falta es determinar la ganancia del dispositivo. Podrían decir, métela usted si la ha medido con otro dispositivo, pero el dispositivo puedes hacerlo para que te haga el cálculo, ¿vale? Y el cálculo es de la ganancia, aquí hay una gráfica que lo ayuda. El cálculo de la ganancia, lo que estamos haciendo en la calibración es mido esto, y luego mido esto y mido esto. Cuando hago el cociente me dice la ganancia de este bicho, de lo que he puesto para medir. Una vez sé la ganancia, aplico la fórmula de productos o de dispositivos en cascada
y tengo el factor de ruido del dispositivo, que es el del sistema, menos el ruido de calibración menos 1 partido por DOT. Es decir, tengo todos los datos para medirlo, ¿vale? Este es el fundamento tan sencillo que utilizan todos los medidores de ruido desde el HP 8970 en los años 60, ¿vale? Lo que pasa es que a medida que las frecuencias suben, la complejidad aumenta porque tienes que manejar frecuencias más altas en tu receptor. Importante, todas estas ecuaciones son números lineales, aquí no hay decibelios, ¿vale? Bueno, cabeza de ruido, 2.600 pavos, no. Así es que me voy a hacer una. Buscando encontré este diseño de Delta Golf 1 Kilo Papa Nancy, que es muy sencillo. Este es el PCB, aquí tengo 5, encantado de regalar a cambio del email al que se lo entregue, porque luego le hago seguimiento. ¿Vale? Más que nada por si tiene alguna duda. Ese es el diseño de la placa y eso es como queda, ¿vale? Es una placa muy pequeña que permite meterlo dentro de una caja de 100 milímetros y de 25 por 25, porque tiene alguna ventaja que puedes roscar, como veréis aquí, el mismo conector N utilizando los agujeros de la caja. O sea, la mecanización de este sistema es un taladro, ya está. Bastante sencillo. La siguiente es, una de las características que mencioné al principio es lo importante que tiene que ser que la resistencia y con lo que midas mantenga la impedancia, ¿vale? Nos interesa que la cabeza de ruido tenga la mejor impedancia lo más cercana a 50 ohmios resistivo. No lo vamos a conseguir con nuestros medios amateur, pero sí que lo puedes mejorar por dos razones. Primero, ese generador, esta plaquita, dependiendo de cómo ajustes la tensión sobre el transistor, genera aproximadamente como 35 decibelios de exceso, demasiado grande. Entonces nos va muy bien poner un atenuador. Aquí el portugués tiene de los que yo he comprado en AliExpress, me parece, que es como 20 decibelios. De esa manera tienes aquí aproximadamente 15. Digo aproximadamente porque en cada frecuencia va a ser ligeramente distinto. Y luego aquí tenéis cuál es, perdón, esto es el return loss y estos son las estacionarias de la cabeza de ruido. Es decir, está entre 1,006 y 1,1, suficiente. Y la diferencia es cuáles son las estacionarias cuando está apagada y cuando tiene tensión de 28 voltios. Razonablemente bien para lo que es un desarrollo de aficionado, ¿vale? La clave, el atenuador. Porque lo necesitas para bajar la cifra de ruido y lo necesitas para mejorar la adaptación a los 50 ohmios, ¿vale? Lo siguiente, el medidor. Bueno, el medidor no es un diseño mío, desde luego, es un diseño de unos alemanes que publicaron en el año 2015 en la revista Dubus y después hicieron una página web. Perdona un segundo, la medida de las estacionarias, claro, lo estás midiendo con la cabeza, con el atenuador y todo. Sí, claro. Ya te beneficia un huevo. Claro, claro, porque el atenuador te da el doble de return loss, solamente, claro, pero por eso todas las cabezas profesionales, todas llevan atenuador, porque el atenuador te da dos servicios, reducirte el ruido que generas y segundo, mejorar la adaptación a 50, por supuesto, esa es la clave. Entonces, el desarrollo del medidor que está aquí es un desarrollo de unos alemanes, que luego tendréis la página web, que está formado por un RTL SDR, un SDR de estos que esté basado en el 820, eso sí, otros sintonizadores le cuesta más funcionar o no funciona. Te permite usar todo el rango del RTL, que es de 50 a 1600, algunos hasta 1700, genera 28 voltios pulsantes para usar las cabezas industriales o profesionales, si alguien te regala una o consigues comprar una buena. Pero tiene también sus limitaciones. Esto no es un equipo profesional, esto es un equipo amateur. Pero te vale si entiendes cuáles son las limitaciones y las manejas, ¿vale? Esta parte de las limitaciones, los desarrolladores decían, tiene sus limitaciones, que se llama rango dinámico o intervalo dinámico, es decir, la mínima potencia y la máxima que puedo medir, pero no te dicen más. El resto es lo que he ido descubriendo a base de jugar con ello. ¿Qué consiste? Consiste en un hub USB, 4 enchufecitos,
El RTL de 16 euros de AliExpress. Tal como viene, lo enchufas, ¿vale? Este es el circuito del esquema del conmutador, el convertidor, el elevador de tensión, un transistor que conmuta a un FET-P y que esto hace que se encienda y se apaga. Pensar que esto es pues como un interruptor controlado por este transistor por la línea de TR. Y aquí tienes la salida y tienes aquí un LED que yo le puse, que es el rojo, para ver que queda intermitente, ¿vale? Pero te puedes ahorrar el LED si quieres. Y luego tiene un programa del que hablaremos luego. Esta es la construcción. Aquí tenéis todos los componentes que van dentro de la caja y ahí el frontal, ¿vale? Todo no cuesta más de 100 euros. O sea que te puedes hacer un equipo de medida razonable por 100 euros, cuando de segunda mano el 8970, la mejor oferta que yo he visto son 500 euros y de ahí para arriba. Y tampoco sabes su procedencia, salvo que conozcas muy bien a quién lo vende. Y lo único que hay que hacer aquí, perdón, es ajustar el potenciómetro del elevador de tensión para que te dé 28 voltios. Cuando tú instalas el software que viene, que es gratuito, se generan, es muy fácil, no tienen instaladores, copiar todo el contenido y meterlo en una carpeta. Ya está. Creas el acceso directo para arrancarlo y fuera. Esto está solo para Windows, lo digo por los Linux followers. Hay una carpeta que tiene un DLL, es decir, una librería específica de ellos, con lo cual es a no tocarla, y luego aparecen una serie de ficheros que están ahí, pero yo señalo los más importantes. El de calibración se genera y cambia cada vez que calibras la cabeza de ruido, con lo cual para una medida ese solo te vale para poco, pero me refiero por si quieres sacar los datos. Y la última, que es la de valores, ahí te va generando todas las medidas que ha hecho, cada segundo cuando mide, pues te lo va apuntando ahí, te genera una tabla. Y luego lo otro que puedes usar es que si tienes una cabeza de ruido calibrada, en cada frecuencia su exceso de ruido, la puedes meter en una tabla y te ahorras cada vez que cambias de frecuencia meter los datos a mano, ¿vale? Este es el panel del medidor y cómo funciona y qué cosas tiene. A la izquierda tenemos, cuando se activa la cabeza de ruido, se parpadea ahí un cuadradito rojo. Puedo suavizar la medida, es decir, me hace una media de las medidas para que esto no se vuelva loco y se pase todo el rato moviéndose. Como veis, el espectro funciona, es como un SDR normal, que es lo que es. Luego tiene 3 modos. Un amplificador normal, un convertidor, con lo cual necesitas un oscilador local externo, o un preamplificador de otra frecuencia fuera del rango, ¿vale? Tiene filtro FFT, eso para qué es a veces, y la medida del ruido es hiperpuñetera. Hiperpuñetera porque cualquier ruido radioeléctrico que tengas en las cercanías lo pilla. Con lo cual es muy importante, como veremos luego, no tener la radio encendida, apagar el teléfono. Parece una chorrada, pero no lo es, etcétera, porque esta es una de las medidas más puñeteras, si me permitís la expresión, que existe en radio. Eso te permite, si genera birdies y pajaritos de esos señales intermedias, él automáticamente los elimina para evitar errores en el cálculo. Aquí seleccionas en el lado izquierdo la frecuencia que vas a medir el dispositivo y el NR de la cabeza en esa frecuencia. Y si quieres utilizar los modos B y C, que es la conversión, utilizas frecuencia, lo pones a la derecha y su NR y él automáticamente hace el cálculo también. Con esto calibras, el primer paso que hemos visto antes, y con esto mides. Ahí tienes los datos. Muy importante, en este programa, que no lo explican ellos, cuando tú estás calibrando una cabeza, el noise figure que te da, es decir, la cifra de ruido que te da es el F del sistema, la cifra de ruido del sistema. Y eso es muy importante, como veremos después, para asegurarte que estás lo más cercano a tener la menor incertidumbre posible en la medida, ¿vale? Y luego los ajustes. La pantalla de ajustes también tiene un montón de cosas, pero solo has de hacerlo una vez, excepto un concepto que es la ganancia del RTL. Aquí seleccionas qué RTL vas a usar, el COM que te ha generado cuando lo enchufas, porque como hemos puesto un convertidor FTDI o lo que sea, a COM te va a generar en Windows el puerto. Con ese esquema, etcétera, lo que sí que es importante es que seleccionéis DTR e invertido. La temperatura ambiente, ¿qué más da? No.
merece la pena poner la temperatura en la que estáis en la habitación más 273, porque te ajusta el valor para asegurarte que estás teniendo medidas compatibles con el estándar de 290. La ganancia, luego hablamos, que este es uno de los kits de la cuestión, y el resto, pues dejarlo como está, marcado, que te genere los ficheros, etc. Si tienes una tabla hecha del NR, no os explico cómo hacerla, pero es muy sencillo, pues la coges de la carpeta donde esté y la pones ahí con el load. Vale, el ajuste de la ganancia es la parte del secreto de este chisme. Como os he dicho antes, el RTL no tiene un rango dinámico muy grande. Y lo que es importante es dos cosas: que sea capaz de medir la potencia cuando la cabeza está sin corriente, pero que no sea el ruido de la máquina, y dos, que esa cifra de ruido sea lo más cercana a 5 o 6 decibelios. ¿Por qué? Porque a medida que la cifra de ruido del equipo medidor aumenta, la incertidumbre de la medida aumenta muchísimo. Entonces, y la incertidumbre es que te diga 1 decibelio más menos 2 decibelios de error. Pues tampoco vamos a ningún lado, ¿vale? Pero si lo tienes en más es 1 decibelio más menos 0,1 o más menos 0,2 de incertidumbre, pues las cosas son bastante más fáciles de manejar, ¿vale? Dos aprendizajes, perdón. Cuando calibres la cabeza solo, asegurarte de que este indicador no sea 1699, que es la cifra por defecto. Tiene que ser 1712, tampoco hace falta que sea 19, ¿vale? Y luego que la cifra que te da arriba a la derecha cuando estás calibrando esté entre 5 y 6 decibelios, ¿vale? Me quedan 7 minutos. De esa manera vamos a conseguir un compromiso para poder medir rango y para poder medir una cifra de ruido con cierta incertidumbre bajo control, ¿vale? Ya no hace falta que busquéis cuál es. Aquí tenéis la tabla de cuál es, con ese montaje, SPF más RTL, aproximadamente las ganancias de toda la tabla que hay, podéis empezar a usar dependiendo del rango de frecuencias. Y la razón es muy sencilla: ni el amplificador que ponemos antes, el previo que ponemos antes del chino, es lineal en ganancia en todo el rango de frecuencias, ni el RTL es igual de sensible en todo el rango de frecuencias, con lo cual necesitas jugar con esto sí o sí. ¿Cómo funciona la medida? Pues bueno, como os he dicho antes, lo primero es la calibración. Conecto la cabeza al medidor y introduzco la frecuencia. ¿Le puedes dar clic, por favor? ¿Le puedes dar? Ah, vale. ¿Veis? Meto la frecuencia, la puedo mover simplemente con el ratón o con el teclado y tal, y le doy a calibrar, ¿vale? Fijaros en el PON y en el POFF. Y al cabo de un rato, ¡pam!, ya se ha calibrado. 1708 es más de 1699, el PON es 2584, una cifra de ruido de 686 en 435, con una cabeza de ruido que tiene 1503 de exceso. Bueno, desconecto la cabeza de ruido e incorporo el amplificador. Ojo, como esto tiene un rango dinámico un poco peculiar, lo más probable es que si tienes previos de 20 dB, como los que yo estoy haciendo, esto pete, estés dando demasiada señal para que el medidor no funcione. Es importante entonces que entre dentro del rango de medida, y la forma de hacerlo es ponerle un atenuador a la salida, no a la entrada, a la salida. Pues si lo pones a la entrada vas a falsear la cifra de ruido. Si lo pones a la salida, lo has convertido en un amplificador que no da 20 dB, sino solo 10, ¿vale? Entonces, le das a medir, le das clic otra vez, si eres tan amable, y empieza a hacer medidas. Dependiendo del suavizado que tengas, va a tardar más o menos. ¿Es 0,9 la cifra de ruido? Desde luego, la ganancia no es 14, es 14 más los 10 que le he puesto, o sea, es 24, está muy bien. ¿Es 0,9 la cifra que vamos a llevar a misa y tal? Estará cerca, pero seguro que no es 0,9, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe incertidumbre en la medida. También tiene una función que es hacer barrido. Esta os la explico, pero no os voy a enseñar el vídeo porque es un poco largo, y lo que te va haciendo es una gráfica. Dale clic, por favor, mientras voy hablando. Te permite poner un inicio y un final, y entonces lo que te va haciendo es una gráfica. Perdón, me la he cargado. Dale clic otra vez, si eres tan amable.
Primero tienes que calibrar, tienes que poner la frecuencia de inicio, la de final, los saltos, dejar la ganancia fija. Si esto lo haces en automático, te puedes no ir a tomar un café, te puedes ir a comer fuera de casa, volver y todavía estará calibrando, porque es muy lento, ¿vale? Pero para hacer cosas muy sencillas, este es el mismo previo de antes, pero en el rango. A medida que entras en el paso de banda del filtro, el ruido baja y la ganancia aumenta, ¿vale? Es útil por si no tienes ninguna otra forma de medir cuál es el ancho de banda, etcétera. Pero no es la forma más eficiente para medir un ancho de banda, porque ahora tenemos los nano VNAs estos por 60 euros que te hacen auténticas maravillas, ¿no? Bueno, como os decía, la siguiente es, perdón, antes de ir a la incertidumbre, es cómo calibra la cabeza de ruido, que eso es uno de los kits de la cuestión. La cabeza de ruido tú la construyes con la plaquita esta, pones los componentes y a saber cuánto ruido genera. La clave está en cómo calibrarlo. La opción primera es comparar contra una que te deje alguien calibrada, o que puedas conseguir, o llevarle la tuya a alguien y que te la calibren, ¿vale? Mandarla a calibrar a un laboratorio de calibración es mejor comprarse el equipo calibrado, o sea, porque valen una fortuna, ¿vale? Esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Primero, gracias a Manel, me dejó unos previos, entonces que están calibrados y bien medidos, y entonces hacía la inversa y ahí me he pasado, nos pasamos 2 días ahí en Galicia dándole vueltas al tema. Pero luego estuve con Luis, BGH, y me dijo, yo tengo una calibrada nueva, profesional y tal, te la puedo prestar. Digo, vale, gracias. Porque con eso el proceso es mucho más rápido. Es entretenido porque empiezas a conectar y a desconectar muchas veces, pero te puedes hacer una tabla de calibración, como con el mismo Canfi. Conectas la que tú tienes calibrada, le pones su ENR y le das a calibrar. Y te dice cuál es el ruido del sistema con la calibrada. Le metes la nueva sin tocar nada, en la misma frecuencia, le dices calibra otra vez y te va a hacer el nuevo ruido del sistema con la cabeza que le acabas de poner. Sumas y restas y tienes el valor de la nueva cabeza que tú estás haciendo, ¿vale? Esto tienes que hacerlo en cada frecuencia que quieras hacerlo, ¿vale? Teniendo en cuenta que las profesionales tienden a ser muy planas a lo largo del radio de frecuencia o tienen muy poca variabilidad, las que uno se hace no son tan lineales, ¿vale? Con lo cual, o mides muchas frecuencias o coges y mides las de radioaficionado, que es en la que vas a estar midiendo cosas. O sea, tampoco hace falta volverse loco. Esta es una tabla que yo la hice más que nada con objeto de presentarla, pero esa cabeza comparada con una de Keysight, que es esta de aquí, pues, es que le doy al botón inadecuado. Me sale que tiene este nivel de ENR en distintas frecuencias. En amarillo, en azul están las bandas de radioaficionado, pero bueno, yo tenía interés en 1090 para hacer un LNA, en 403, etc. Y en cada una, utilizando el ajuste de ganancia que hemos visto antes adecuado. O sea, el proceso es un poco tedioso, pero bueno, no es imposible con los medios de radioaficionado. Hasta ahora no hemos tenido que ir a ningún laboratorio, ¿vale? La opción 2 es usar un analizador de espectro, donde mides el on y el off con el analizador de espectro, pero el analizador de espectro tiene una cifra de ruido mucho peor que nuestros receptores de radio, ¿vale? Tienen otras cosas. Tienen alrededor de un factor de ruido o una cifra de ruido de como 15 o 16 decibelios, un analizador de espectro, y poniéndole súper estrecho, la banda de resolución, etc. Por tanto, necesitas un LNA, ¿vale? Que tenga un factor de ruido conocido. Joder, Alex, ¿y cómo lo sé? ¿Vale? Porque la etiqueta que ponen no suele ser muchas veces ok. Necesito el LNA para bajar el suelo de ruido y que pueda medir tanto en on y en off las dos señales de calibración y el otro. Este sería el setup, este sería el montaje. Aquí hay 2 LNBs porque necesito casi como 40 decibelios para subirlo y que cuando estoy conectando la cabeza, ¡pop!, salte la línea, ¿vale? ¿De dónde saco el factor de ruido de las LNAs? Como pongo 2, miro solo el primero, me voy a equivocar muy poco. ¿De dónde? ¿Qué bicho tiene eso? ¿Un PSA 45043? Pues miro la tabla y aquí tengo para cada frecuencia en el datasheet el factor de ruido. Es una aproximación, por supuesto,
pero es suficientemente buena para nuestros intereses. Y lo único que hago es, con esto es, yo en el osciloscopio, en el analizador de espectro mido la potencia on y potencia off y calculo el factor Y, sé el factor de ruido del LNA, ¿vale? Puedo saber el ENR de la cabeza. Ojo con esto. Ojo con las interferencias. Los dos círculos de la derecha son dos frecuencias de telefonía. Yo vivo a 200 metros de una torre de telefonía y tenía todos los aparatos apagados, con la masa separada, porque tengo una separación galvánica. Es igual. Es una muestra de lo puñetera que es la medida de la cifra de ruido, ¿vale? Otros métodos es, como hice este verano con Manel, midiendo LNAs de frecuencias conocidas, pero es todavía mucho más tedioso, ¿vale? Pero he aprendido mucho en ese proceso, ¿vale? Y ya para acabar, no os voy a poner, esa ecuación es horrorosa. La incertidumbre depende de tantas cosas que parte controlas y partes no, pero las partes que controlas, como son, apaga todo. Utiliza cables y conectores los mejores que te puedas permitir. Sustituye el dispositivo por un barrilete. Es decir, si vas a medir esto que tiene SMA y SMA, pues pon que la cabeza tenga SMA macho y SMA macho y un barrilete. Quitas el barrilete y luego pones esto. No cambies los cables, porque en cuanto cambies los cables se acabó, ya no funciona. Bueno, sí funciona, pero el ruido no es correcto. Verificar que se cumplen como mínimo estos mínimos. Esta es una recomendación de Rodesbars, que de esto saben, ¿vale? Y esto es lo que me ayudó a mí a determinar que mínimamente tenía que tener como 5 dB de cifra de ruido del sistema, etc. Si esto no se cumple, es decir, si el exceso de ruido de la cabeza menos el ruido del medidor no es mayor de 3, y mi recomendación es que sea lo más cercano a 10, la incertidumbre aumenta. Si el NR menos el factor de ruido, esto suele ser un dB, una cosa así, no es más de 5, con 15 está resuelto, ese siempre se cumple. Y el último es que la ganancia más el ruido del dispositivo a medir menos el ruido del medidor, que hemos visto que era como 6, es decir, 20 menos 6, 14, más que 1 siempre está. O sea, los 2 segundos es muy fácil, pero el primero es una de las claves más importantes para asegurarte que tienes la menor incertidumbre posible, no la eliminas, ¿vale? Muy importante. Y luego saber, si sabes todas las medidas de return loss, es decir, de estacionarias del dispositivo, en la entrada, en la salida, las estacionarias del medidor, las estacionarias de la cabeza, tienes un programa gratuito, yo creo que es lo único gratis que hay de Rodesbars, junto con otra aplicación para el teléfono, que es esto, que es un medidor de incertidumbre. Metes todos los datos que hayas medido aparte, las estacionarias o la pérdida de retorno de la cabeza. Lo mismo del dispositivo, esto no hace falta el medidor, utilizas una NUVNA. Esto también lo puedes medir porque le pones en la NUVNA a la entrada del CANFI y ya lo tienes. Y aquí le pones la temperatura en la que estás, la cifra de LNR que has empleado y la incertidumbre, que puedes decir más menos 0,1, más menos 0,2, y te añade y te hace un cálculo de la incertidumbre. Es decir, puedes tener un control de cuál es la cifra de ruido. ¿Para qué nos puede valer? Pues tengo un previo ajustable, ¿vale? Que tiene un par de trimmers. Lo pones y lo ajustas a la mínima cifra de ruido. ¿Va a ser esa? Casi seguro que no. Pero esa es mejor que la que tenías antes, ¿vale? Con lo cual nos permite medir cifras de ruido de una forma razonable, ¿vale? Con un coste que es 125 euros a lo sumo, ¿vale? Y con un proceso, ¿vale? En el que puedes ir viendo si haces diseños o si quieres probar cosas, que esto es mejor que aquello. En valor absoluto no, pero sí en valor relativo. Me queda pendiente comparar contra un medidor profesional, pero por lo que he visto, de forma seria, este tiende a ser malo. Malo en el sentido de que te dice que tienes más ruido del que en realidad es. Cosa que está bien, pero sería peor que te dijera que es menos de lo que es. Pero creo que tiene como un error de 0,2 dB. Y la razón es que habéis visto la foto, el generador de tensión no tiene a la salida, el convertidor de tensión hacia arriba, no está blindado, error, y no tiene ningún condensador de filtro a la salida, porque tiene uno de 1 microfaradio, segundo error. Eso
estoy convencido de que está generando como 0,2 decibelios más de ruido en todo el sistema. ¿Vale? Y nada más. Aprendizajes. Bueno, son medidas delicadas, pero no imposibles. O sea, lo que quiero es deciros que se pueden hacer cosas. No hace falta esperar a que alguien tenga algo. Se puede uno construir un medidor de ruido con medidas razonables. Segundo, puedes comparar LNAs con este sistema. Tercero, ojo con la obsesión de la cifra de ruido, salvo que vayas a hacer búsquedas de naves espaciales en el espacio profundo. O sea, entre 0,8, 0,6 y 0,5 está bien desde el punto de vista académico, pero no vas a notar en muchos casos la diferencia en casa porque tiene mucho más ruido del PLT del vecino, ¿vale? Si vas a colocar un LNA, como hemos visto, pues intenta ponerlo siempre al lado de la antena, que vas a tener más beneficios. Y mira que la antena esté bien ajustada. Un LNA de cifra de ruido de 0,2, en cuanto lo conectas a tu antena, lo más probable es que ya no tenga 0,2. Porque la cifra de ruido depende en gran manera de la adaptación a la carga. Si yo lo he medido para 50 y da 0,2, pero en la carga no tengo 50 ohmios resistivos, sino que tengo 35 más J12, es decir, que es inductiva, la impedancia es distinta y el componente se va a mostrar y va a actuar de forma distinta. O sea, el concepto es, un LNA tiene la cifra de ruido medido con un medidor de ruido. En la antena la cosa es distinta, salvo que tengas una antena de impedancia 50 ohmios resistivo, de las cuales hay muy pocas. Y por último, lo de las LNAs que os he dicho, estoy viendo cómo utilizar un generador externo para medir frecuencias más altas, 2,4, etcétera. El primer test con un generador de estos basado en un Max, etcétera, una plaquita de estas de AliExpress, desastre. Fundamentalmente porque genera más espurias el generador de lo que yo necesito. Aunque le puse ahí un filtro y tal. Pero bueno, tengo que seguir probando. Cuando tenga resuelto, os lo explico. Y nada, agradecer al comité que me haya permitido pegar la chapa otra vez. A India Alpha Whisky Víctor, que me regaló una cabeza de ruido semiprofesional, que me ha ayudado mogollón. A Manel, que me tuvo que aguantar en Galicia 2 días haciéndole preguntas y que me prestó unos LNAs para probarlos. A Luis, que me ha dejado una de Keysight para verificar contra eso que esto funciona. A los desarrolladores, desde luego, que son los que han parido este invento. Y a los radiotrastornados de las microondas, que me motivan mucho para hacer estas paridas. Bueno, y sobre todo, no dejéis de experimentar, aprender y, muy importante, compartir. ¿Vale? Gracias. Gracias.